Hablaremos hoy de Melgarejo. Melgarejo, Mariano Melgarejo, era un gobernador de Bolivia, un tirano boliviano que gobernó a sangre y fuego desde 1864 hasta 1871. Había nacido en Tarata de padre desconocido. Era alto y blanco y, según dicen, era el hombre más alto de Bolivia. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Para demostrarlo, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selva. También se dio a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia de Bolivia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a la ciudad de La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Esto podría estar muy bien, o no sé. Muchas personas viven muy respetables, ¿no? Viven esperando el carnaval. En 1865, una muchacha, Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir la libertad de su hermano que estaba preso. Jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró de Juana Sánchez y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Andaba siempre desnuda. Repito, andaba siempre desnuda. Aún ante los ministros y embajadores extranjeros. ¡Qué extraordinario! Su hermano José Aurelio, que era el que estaba en Cana, fue liberado, y no solo liberado, sino también nombrado ministro. Eso es extraordinario. Es muy raro que uno vaya a interceder por un amigo que está preso, pongamos por caso por Quinielero, y el comisario, amigo de uno, no solo lo libere, sino que lo nombre ministro. Es muy difícil. Yo he conseguido que algunos amigos míos que estaban en Cana, o yo mismo, fueran liberados. Pero por su carácter. En general, yo siempre pido la liberación de mis amigos y de mí mismo por mi carácter absolutamente inofensivo, en el peor de los sentidos. Una persona de tan poca significación da lo mismo que esté adentro que afuera, nadie se va a dar cuenta, comisario. Bueno, esto lo he conseguido, es un argumento que el comisario atiende rápidamente. Pero que lo nombraran ministro nunca. No, incluso con los mismos argumentos. Al revés me suena más. Un ministro que termina preso es más normal, ¿no? Bueno, Melgarejo era un hombre de escasa ilustración. Despreciaba a los doctores. Tenía, eso sí, respeto por la Iglesia. Para despreciar a los doctores es necesario tener escasa ilustración o mucha ilustración. Decía San Pablo, o decía Unamuno que decía San Pablo, que los hombres se dividían, él los llamaba sárcinos o carnales, que eran el escalón más bajo de esta división caprichosa y tripartita que había inventado San Pablo, que eran los hombres de escasísima ilustración, que apenas si se asomaban a la experiencia diaria. En el medio estaban los que él llamaba intelectuales, y él decía que esos eran los hombres que estaban en el medio, que hacían más o menos lo que se esperaban de ellos. Lo que se esperaba de ellos. Si eran médicos, curaban, si eran arquitectos, construían, etcétera. Y que en la cumbre estaban los que él llamaba neumáticos, y que eran las personas que estaban más allá de la ilustración vulgar y que estaban por encima de la razón, o razonaban muy bien o acaso no razonaban, pero estaban en la cumbre del espíritu. Y se entendían muy bien estos de arriba, pongamos por caso los poetas, los genios, los creadores, con los de abajo, con los hombres sárcinos, pero nunca con los del medio, nunca con las razonables criaturas del medio, ¿no? Y el mejor ejemplo lo da Unamuno, desde luego no San Pablo, es el Quijote y Sancho. La amistad entre Quijote y Sancho y la enemistad entre Quijote y Sansón Carrasco.
que era el bachiller. Pero voy a continuar con esto porque si no el programa va a terminar y no vamos a adelantar Estábamos mucho. en Bolivia. Estamos en Bolivia, Melgarejo, tirano, con escasa ilustración, despreciaba a los doctores, tenía eso sí respeto por la iglesia. Por ahí alguien le dijo que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y entonces él le puso ese nombre a su propio caballo, que era un caballo muy especial ya que solamente Melgarejo podía montarlo. No tan especial, hay muchos caballos que solo se dejan montar por el dueño, tómenlo como quiera. Como puede suponerse, gobernaba con enorme crueldad, aplacaba las frecuentes revueltas en forma sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos, se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados. 274 niñas, incluso de 12 y 14 años, fueron violadas. Hubo más de 300 desaparecidos y algunas muchachas fueron obligadas a yacer con potros. Otras debieron azotarse mutuamente con la promesa de perdonar a la vencedora. Hay que decir que, sin embargo, antes de esta orgía de sangre, Melgarejo asistió a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución después de unas elecciones, según nuestra fuente, fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Ahora bien, como sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III, el emperador de Francia, ¿no?, declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés, que es un cliente de este... No es Napoleón el primero, es Napoleón III, el sobrino nieto de Napoleón, Luis Napoleón. Y Melgarejo era un gran admirador de este hombre, y fiel a su admiración, convocó a sus ministros y resolvió declarar la guerra a Prusia, él también. Y como la reina Victoria permaneció neutral en aquel conflicto, también le declaró la guerra a Inglaterra. Expulsó al embajador inglés, probablemente a falta de embajador prusiano, y lo mandó a la Argentina. Ahora, el embajador tuvo un viaje espantoso, ¿no?, porque se perdió. En La Quiaca lo tomaron por un gringo loco. Por suerte había unos ingleses que lo tomaron bajo su protección y pudo viajar en Buenos Aires, y en Buenos Aires desde luego fue agasajado y colmado de honores, y después volvió a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció aquellos desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia por no existente. La reina Victoria estaba también tan del tomate como Melgarejo. Pero en este caso no hacía más que coincidir con el propio Melgarejo acerca de la inutilidad de la frontera. Ahora, el general no se iba a contentar con una simple declaración de guerra, necesitaba entrar en acción. Y reunió un ejército de 3.000 soldados, y salió a combatir a los prusianos. Y dice, bueno, vamos. Dejó a doña Juana Sánchez en La Paz para que gobernara desnuda en su nombre. Y salió, vamos para Europa. Llegó a Oruro, lo invitaron a una jineteada, un potro lo volteó y le quebró un pie. Entonces, como tuvo que estar inmóvil durante un mes, se detuvo la marcha de su ejército. Se quedó ahí un mes planeando sus futuras acciones, andaba con mapas alrededor del lecho, ¿no? Calculó que, bueno, hay cosas que no podía hacer. Tenía una flota Bolivia en Antofagasta en aquel entonces, que consistía en 3 fragatas, pero solo cabían en ella 600 hombres. Y tenía otro inconveniente, estaba en el Pacífico y no convenía ir por el Pacífico porque el asunto estaba del otro lado. En la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a los caudillos. El Paraguay había sido recientemente sojuzgado,
estamos en el 70. No, pero era otra realidad. El Paraguay estaba medio... quedaba el Brasil, digo, para saber por dónde tenía que agarrar el tipo. Y eligió atravesar la selva hasta Río Grande do Sul con el ejército y ahí embarcarse. Se mandaron diplomáticos con instrucciones secretas a Río de Janeiro y el Brasil aceptó, lo dejó pasar. Pero eso sí, advirtieron que la selva era impenetrable. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie del caudillo no había soldado bien y caminaba rengueando. Tuvo la idea de vestir a sus soldados a la europea y les compró uniformes nuevos. Estudió la situación, pensó que lo mejor era desembarcar en Normandía. Bueno, al día siguiente pasó revista a su tropa, que todavía estaba en Bolivia, y lanzó una loca proclama a los 2.500 hombres reclutados: vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Y marcharon, los agarró la sequía. Melgarejo apenas comía, solo bebía. Y anunciaron por ahí, un día, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedán. Y Melgarejo cree que le estaban mintiendo, creyó que le mentían. Y siguió. Llegaron otros chasques, uno tras otro, 5, todos con la misma noticia. Y Melgarejo los hizo azotar a todos, a los chasques. El 13 de noviembre recibió otra horrible noticia. Los bolivianos que vivían en Londres fueron expulsados por ser apátridas y representantes de nada, ya que la reina Victoria había resuelto declarar a Bolivia no existente. Melgarejo declara la guerra a Inglaterra, dice este informe, sin advertir que ya se la había declarado en la primera hoja. Pero se la volvió a declarar. El ejército llegó a la selva y justo en ese momento, cuando estaban por entrar en la jungla, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces Melgarejo pegó la vuelta con su ejército para exterminar hasta el último de los rebeldes antes de luchar en Europa. Llegó el 28 de noviembre a Potosí, siempre, debe ser el año 1870, siempre es el año que cayó Napoleón III. Fusiló a 400 ñatos. Al general Rendón, el que se había rebelado, lo colgaron. Las tropas violan y saquean, ¿no? Dejó una ciudad sin vírgenes, dice el historiador. Pero la situación se le complicó. Otras ciudades se adhieren a la revolución. Melgarejo se refugia en Tarata y prepara su asalto a La Paz. Él cree que allí está Juana. Pero la verdad es que Juana, junto con toda la familia Sánchez, se había marchado al Perú. Las tropas de Melgarejo avanzan sobre la capital. Su idea es llegar antes de Año Nuevo, quizá por superstición, pero no pudo hacerlo. La lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero con un ejército cansado y solo 200 caballos. Y después sobrevino la derrota. Hay una increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo admitieron como exiliado y allí se enteró, en Chile, de que Juana estaba en Lima y resolvió ir a verla con unos pocos dineros que le prestaron. Estaba muy pobre. Y finalmente llega ante la casa de Juana. Juana se niega a recibirlo y su propio cuñado, aquel que él mismo había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de la casa de Juana en Lima. Así terminó Melgarejo, tirano de Bolivia. Linda historia, ¿no? Una linda y pintoresca historia. Yo fui a la discoteca y no había nadie. No había nadie, no, había un señor que me dijo, mire, no tengo nada. Pero si no le pidió, no llegó a pedir. No importa, pero igual. ¿No era el discotecario? No era otro señor que también había sido instruido para no dar nada a nadie. Es una enseñanza que muchos recibimos cuando niños. Muy bien, entonces pensé que no había en Melgarejo absolutamente nada.
de rescatable. Y entonces, ya que una vez nos toca hablar de un pueblo hermano y querido como Bolivia, me pareció injusto que fuera a través de una figura denostada de su historia. Y entonces cambié a último momento la dedicatoria y tal vez la charla misma, y resolví que era mejor dedicárselo a Juana Zurduy, que forma parte de la historia de ambas patrias. Ella era nacida en Chuquisaca, ¿no? Aquella ciudad tan aristocrática, pero tan llena de historia también. Y usted sabe que ella fue protagonista de la lucha de las armas argentinas contra los realistas en el Alto Perú. Finalmente después, una vez que se resolvió que era mejor ir por mar, qué sé yo, esa lucha perdió intensidad y ella volvió, estuvo con Güemes, etcétera, murió muy pobre. Ella estaba casada con Asensio Padilla, un militar también muy destacado de la lucha por la independencia, y era una guerrera. Tan guerrera era que el director supremo Pueyrredón la nombró, le dio un cargo militar de teniente coronel, la teniente coronela, como diría Pacho Donel, ¿no? Fue herida, creo que en la misma batalla donde murió el marido, pero no estoy seguro, yo ahora no estoy ni leyendo ni nada, sino que recordando, que es tan lindo, ¿no? Es tan lindo pero tan peligroso, porque uno... me parece que se llamaba la batalla de la Laguna y que ahí ella fue herida y el marido fue muerto. Después Juan Martín de Pueyrredón le dio un título honorario de teniente coronel, honorario pero bien merecido, porque sus acciones no eran simbólicas ni metafóricas, sino contantes y sonantes. ¿Sí? Una mujer de un gran temple, según dicen también de una gran belleza. Hay un retrato que anda por ahí, y murió pobre. Y entonces es mejor que escuchemos a Mercedes Sosa en la famosa cueca que se llama Juana Zurduy.